Estamos con el internacionalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Un doctor, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Armando. Y ¿cuál es el contexto en el que se da esta decisión? ¿Por qué hoy se puede tomar una decisión de este tipo? A ver, yo quisiera destacar una cosa sustantiva que ha pasado, Armando. Primero, que ha habido una negociación que no es de un día, son de meses. Y hasta año y medio, dicen, ¿no? Año y medio. Y en segundo lugar, fíjate la importancia que tiene el canal diplomático. Absolutamente secreto, nadie conocía cómo se estaba trabajando con dos actores visibles, Canadá y el Vaticano, el Papa Francisco. Creo que esto es muy importante porque muestra cómo los mecanismos que existen en el sistema internacional coadyuvan para lograr un propósito como el que están alcanzando históricamente el día de hoy Cuba y Estados Unidos. Decíamos en el entretiempo que Estados Unidos no le pide nada a Cuba, y es verdad. Y esa es una de las críticas, ¿no? Es una de las críticas, pero fíjate, tenemos un contexto internacional que ya no es el contexto del hegemón unipolar. Es un contexto absolutamente multilateral. Con un Estados Unidos que en las últimas semanas venía siendo criticado, la CIA venía siendo criticada, los ejercicios de torturas contra los presos, entre ellos el propio Guantánamo, que ha sido pues un bastión, ¿no es cierto?, de los procesos armados por Estados Unidos. Creo que el presidente Obama ha querido un poco, primero, limpiar esa imagen que se ha tenido de un Estados Unidos recalcitrante, duro con una Cuba por 53 años, que no entró nada, un bloqueo económico hermético, ¿no es cierto?, que aisló a Cuba, pero como por una consecuencia de un proceso interior donde no había derechos humanos, donde las reglas de la convivencia no estaban preestablecidas. Entonces, creo que el presidente Obama está ganando una alícuota muy importante. El gran bastión de 50 millones de hispanos, fíjate tú, en 2 años más habrán elecciones en Estados Unidos de América. Hillary Clinton será seguramente la candidata natural de los demócratas. Tendrá que enfrentar en este proceso el gran óbice que ha perdido en el Congreso, que es el apoyo mayoritario del Senado. Pero apuesta. Pero ahí tenía la oportunidad del presidente Obama, dada esta disposición de Cuba, de pedir, bueno, una serie de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos humanos. Y de ahí la razón de la crítica de los republicanos, ¿no? Le están diciendo, bueno, esto es para apaciguar a los dictadores. Sí, pero hay algo más, fíjate, en el plan que ha presentado Obama el día de hoy, el tema de los derechos humanos es absolutamente transversal, es progresivo. Se tiene que dar porque finalmente esa fue la razón sustantiva por la cual Estados Unidos bloquea económicamente a Cuba para presionarla y para que se produzca en el tiempo un cambio político que no ha habido y que seguramente se va a producir porque entre el otro ajedrez, Cuba con la salida de Fidel Castro en la nomenclatura política del país y el ingreso de Raúl Castro ya significó un primer comienzo de un cambio paulatino y progresivo. Y unas medidas de apertura. Y unas medidas de apertura. Tímidas, pero bueno. Claro, pero además de un país colapsado, que necesita internet, que necesita de la tecnología, que necesita de la modernidad, que necesita de las remesas. Es decir, yo creo que se trata de un acto de simbiosis, fíjate, de uno y de otro lado, para recrear, ¿no es cierto?, un marco en el ámbito de la globalización de dos países que geopolíticamente, fíjate, tan cercanos uno del otro. Y es muy importante el hecho de que Venezuela ya no puede seguir manteniendo a Cuba como la estaba manteniendo. Y claro, con el precio del petróleo. Ese es un factor determinante en el plano económico. Cuando digo que Cuba está colapsada, es porque ya no tiene el influjo que tenía en otro del pasado. Ahora, última pregunta. En la política de los Estados Unidos tenemos un presidente que está entrando en la última parte de la mitad, digamos, la segunda mitad de su mandato. Dentro de 2 semanas va a tener un Congreso totalmente adverso y se anima a tomar una medida como esta, cuyo segundo paso es tratar de modificar el embargo. ¿Por qué lo hace sabiendo que esto probablemente no pase? Bueno, porque
creo que ha utilizado una variable de carácter político, porque lo que no puede hacer Estados Unidos o el presidente Obama a través del Congreso lo va a hacer unilateralmente, que es ya mismo forjar la misión diplomática en La Habana. Para eso no necesita el permiso. Si es que no le dan plata, no hay embajada. Sí, pero sí, para ese tipo de actitudes no necesita permiso del Congreso. Está haciendo gestos para presionar al Senado estadounidense para ver que hay todo un conjunto de actitudes, de gestos que tienen que desencadenar, y evidentemente los republicanos tienen una posición, pero hay una opinión pública, primero nacional y segundo internacional, a la cual van a tener que saber jugar de ida y vuelta en este ajedrez de temas ya polarizados. Bueno, muchísimas gracias. No, por Siempre favor. un placer tenerlo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel Rodríguez Mackay, internacionalista y decano de la Facultad de Derecho de la UTP con nosotros.